materiales conductores y aislantes. Con este mapa conceptual explicaré algunas características de los cuerpos aislantes. Se caracterizan porque no tienen electrones libres en sus átomos, es decir, no tienen electrones que se puedan desplazar. Por lo tanto, no hay flujo de electrones, no hay electricidad. Por lo mismo, entonces, son opuestos a los conductores eléctricos. No conducen electricidad y por ello entonces se utilizan para impedirle el paso, para protegernos, para aislarnos, de ahí el término aislante. Los más comunes son la porcelana, el vidrio, el hule, aire y cerámica. A veces pensaríamos que el aire es buen conductor de la electricidad porque los rayos pasan por él, pero no, gracias a que es mal conductor, un rayo cae y solamente afecta la parte donde cae, donde llega, no nos pasa a todos los demás. Aquí tenemos representado lo anterior. Los materiales conductores, pensemos que este es un alambre, permiten que los electrones se desplacen por él. Hay cuerpos que se llaman semiconductores. No son unos buenos conductores, pero tampoco son malos. Permiten el paso a medias de esta electricidad. Y los aislantes definitivamente lo impiden. Quiero comentar que no existe el conductor perfecto ni el aislante perfecto. Aunque sean poquitos electrones logran pasar en un aislante y muchos se detienen en un conductor. Entonces no existe el conductor perfecto ni el aislante perfecto. Y con esta imagen se complementa lo anterior. Aisladores o malos conductores, la loza, el agua, el vidrio, gomas. Semiconductores, el silicio y el germanio son elementos químicos. Y los conductores, todos los metales. El aluminio, el oro, el cobre. Estos son sus símbolos químicos. En este esquema vemos dos átomos, un conductor, el cobre, y otro no conductor, aislante, neón. El neón tiene sus órbitas completas. En la primera órbita siempre estarán 2 electrones, en la segunda 8. Y cuenten, están 2 en la primera, llena, y 8 en la segunda, llena. Mientras que el de cobre no, en su última órbita solamente tiene un electrón, que es fácil de mover, de desplazar. Entonces es un conductor eléctrico. Otro complemento. En los conductores los electrones se mueven, se desplazan fácilmente. En los semiconductores se desplazan pero con dificultad. Y en los aislantes definitivamente no pasan. Hay que aclarar que a temperaturas cercanas al cero absoluto, recuerden, el cero absoluto se alcanza a 273.16 grados centígrados bajo cero. Ciertos metales adquieren una conductividad infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierten en superconductores porque ya no habrá resistencia eléctrica. Al no haber resistencia, los electrones se mueven fácilmente. Esto no se ha alcanzado, no existen los superconductores porque la temperatura es extremadamente baja. Aquí quiero mencionar que la UNAM y el POLI tienen gente estudiando sobre esto y México ocupa un lugar más o menos preponderante en este campo, en el campo de los superconductores. Una vez que se establece una corriente eléctrica en un superconductor, los electrones fluyen por tiempo indefinido, lo acabo de comentar. Quien descubrió la superconductividad fue este señor, Kamerlingh Onnes, en 1911. Vean, no es nuevo, desde 1911 ya tiene más de 100 años estudiándose este fenómeno de los superconductores. Y aquí vemos un efecto producto de lo anterior. Se llama efecto Meissner. Consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético. Ya no hay campo eléctrico, no hay campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de la temperatura crítica. Y se le llama así precisamente porque lo descubrió Walter Meissner. Efecto puntas. Este efecto explica muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Aquí tenemos un cuerpo conductor, una esfera metálica, y en ese caso las cargas se distribuyen uniformemente por toda la superficie. Y en un aislante, las cargas quedan en la parte que tuvo contacto con un cuerpo electrizado.
por contacto, por fricción, por inducción. La dispersión de las cargas no es uniforme en general, se concentran en las regiones donde haya puntas. Y esto explica, por ejemplo, los rayos. Ese es un cuerpo no uniforme y vean cómo la carga eléctrica se concentra más en las puntas. Están más las positivas allí, quiere decir que acá cerca debe de haber un cuerpo cargado negativamente. Vean este caso. Las cargas eléctricas se concentran en la punta y por eso es de que atrae a los objetos cargados eléctricamente a su alrededor o los carga inclusive. Esto lo comenté en una diapositiva anterior. Miren, voy a explicar lo del rayo. ¿Qué sucede durante un rayo? Las nubes, como se van friccionando con el aire, se van cargando y la carga que adquieren es carga positiva. La Tierra es un conglomerado de cargas negativas y se van a ubicar estas cargas negativas en las puntas, como ya hemos estado comentando. Cuando una nube pasa relativamente cerca de la nube, entonces las cargas eléctricas de la Tierra se concentran en las puntas y suben a la nube. Normalmente los rayos suben, no caen. Sin embargo, bueno, el efecto es el mismo. Se quema el árbol por la cantidad enorme de energía eléctrica que se produce en ese momento. Este caso es porque tocó un cuerpo cargado eléctricamente, es un pelo seco, lacio, por lo tanto las cargas eléctricas se van a las puntas. Y como están todas las puntas cargadas igual, cargas negativas, pues se rechazan y por eso da ese efecto. Electroscopio, también ya comentamos de él. Es un instrumento que está esencialmente constituido por dos hojas de metal u otro material que se ubican dentro de un vaso o recipiente transparente y que son conectadas al exterior por un elemento metálico. Aquí está. Termina en una esfera. Si quiero saber si un cuerpo está cargado eléctricamente, basta con tocar la esfera. Al tocar la esfera, la carga eléctrica del cuerpo pasaría a las dos laminitas metálicas que están aquí, se cargan y al cargarse se separan. Si no está cargado positivamente, no pasa nada, quedan iguales. Un objeto cargado eléctricamente que se acerca o toca un electroscopio produce una separación de las hojas. De este modo, el electroscopio permite averiguar si un objeto está o no cargado de electricidad estática, lo que les acabo de comentar. Se toca la barra, pasan las cargas eléctricas, se cargan las dos laminitas y se separan. Otro ejemplo más. Jaula de Faraday. Un señor que se llamó Michael Faraday, que por cierto fue el inventor del motor eléctrico, imagínense la importancia, la relevancia de su investigación y su descubrimiento, hizo la siguiente observación, que si ponía a una persona dentro de una jaula metálica por la que pasa electricidad, pero él perfectamente aislado y que no terminara en puntas ni nada por el estilo, la carga eléctrica fluía a su alrededor por la jaula metálica y no le afectaba a la persona. La jaula de Faraday es cualquier recubrimiento metálico bien conectado con la característica de aislar el campo eléctrico, de tal modo que las descargas que se producen en el exterior de la jaula no afectan al interior, como el caso de la imagen. Pese a que la persona se encuentra sometido a un voltaje muy alto, no es lastimado. La jaula de Faraday tiene varias aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los electricistas utilizan un traje metálico especial que los aísla de esta forma. O bien, cuando se quiere aislar a un teléfono celular o a un radio, si se le pone en un dispositivo como este, una jaula de Faraday, la señal no les llegará. Vamos a ver una ley muy importante para explicar la fuerza que existe entre las cargas eléctricas. Fue propuesta por un señor que se llamó Charles Auguste Coulomb. Pero antes voy a presentarles un video que explica algunas cuestiones previas, ya la hemos estado viendo, pero me pareció muy importante. Veámoslo. Proyecto G, sexta temporada.
Si yo les hablo de estática, ¿ustedes en qué piensan? Una compañera mía del secundario, que era, pobrecita, era tan tímida para bailar que le llamábamos la estática. No es de ella de quien vamos a hablar, aunque seguramente sea una historia interesante, señor de allá. Seguramente el doctor se refiere a una cuestión central del discurso científico y no algo tan mundano como un baile de estudiantina. Bueno, si bien el tema es importante, no está tan alejado de las cosas mundanas. De hecho, la estática tiene múltiples aplicaciones en aparatos de la vida cotidiana, como las fotocopiadoras o los filtros de aire. Entonces, hoy hablamos de electrostática. Electrostática. Señor de allá, le pido que camine sobre la alfombra y abra esta puerta. Discúlpeme, doctor, esta es una puerta claramente escenográfica, no conduce a ningún lado. Eso no importa, es parte de la prueba. Lo que pasa es que no le veo sentido abrir una puerta que no conduce a ningún lado. No lo veo. Es imprescindible. Proceda. Bien, procedo, doctor. Bien, ahí vamos. ¡Ay! Me dio una patada esto. Sí, ahora es su turno, señor de acá. Por favor, proceda. Ay, doctor, es necesario. Mire que cientos de veces realicé esto y simplemente me acerco a la puerta y claro, cuando la quiero abrir resulta que... ¡Ay! Vio, también me pateó, ya lo ve. La famosa patada no es otra cosa que una descarga eléctrica. La sensación se debe a que efectivamente hay corriente eléctrica circulando por nuestro cuerpo. Esa sensación tiene que ver con una acumulación previa de cargas eléctricas. A este fenómeno se lo conoce como electrostática. Doctor, no me queda muy claro entonces dónde se produce la electricidad. ¿Es que acaso el picaporte está cargado? Para entender cómo un objeto puede adquirir carga eléctrica, primero debemos recordar de qué está hecha la materia. Bueno, la materia está claramente hecha de lo que está hecha la materia. Exactamente. No. La materia está hecha de átomos. Y los átomos contienen partículas cargadas positivamente los protones y partículas cargadas negativamente los electrones. Como hay la misma cantidad de uno que de otros, los átomos en general son neutros. Pero ¿y entonces por qué se produce esta cruel descarga? Es que hay materiales con tendencia a ganar electrones y otros con tendencia a perder electrones. Cuando estos materiales se tocan o se rozan, alteran su balance eléctrico. Doctor, ¿quiere decir entonces que los electrones van de un cuerpo a otro? Exactamente, y cuando un material gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, queda cargado positivamente. Entonces es algo así como que el picaporte anda por ahí juntando electrones, haciéndose el vivo, y cuando uno va a agarrarlo, sácate, te da la patada. No es exactamente así. Hay que recordar que ustedes caminaron sobre una alfombra para llegar a la puerta. Entonces, sus zapatos rozaron la alfombra y al hacerlo le van quitando electrones. Entonces los electrones nos los ligamos nosotros. Así es, y quedamos cargados negativamente. Eso vendría a ser algo así como que somos nosotros los que le damos la patada a la puerta y no viceversa. Muy bien, lo felicito por el análisis. Permítame, doctor. Uy, me dio una patada. A mí Otra también. vez me dio una patada. Lo que sucede es que nosotros también somos conductores de corriente eléctrica, al igual que el picaporte metálico. A Yo no, más... más inclinadito. No, sí. Veamos ahora cómo fabricar un ovni con muy poco material. Lo que usted tiene en la mano, señor de acá, es un trozo de plástico. Sí, de una bolsita típica de supermercado o autoservicio oriental. Efectivamente, ahora le voy a pedir, señor de allá, que frote este globo contra su pelo. Discúlpeme, ¿pero no me va a dar una patada esto? No, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer es transferir algunos electrones desde su cabello al globo para que quede cargado Bueno, negativamente. pero me da un poquito de quickie esto, ¿eh? Por favor, proceda. Bueno, está bien. Mientras tanto, señor de acá, también proceda a frotar el plástico contra su cabello. Bueno, procedo. Muy bien.